Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar de hoy, en el que os vamos a explicar cómo automatizar el servicio de postventa de tu e-commerce mediante un mailbot. Para ello contamos hoy con la presencia de Etikids, empresa con la que hemos realizado el proyecto y que nos van a compartir su experiencia. Bueno, primero de todo, agradeceros vuestra asistencia, así como a la de todos que nos habéis enviado vuestras preguntas y que resolveremos durante el webinar. Y también aprovecho para comentaros de que tenemos un artículo ya publicado en nuestro blog, que si os interesa podéis revisar. Y también que al final del webinar pues os enviaremos una encuesta, ¿vale? Para que complementéis y nos deis feedback y vuestra opinión o cualquier duda que tengáis para que os podamos responder. Bueno, mientras se van conectando los demás asistentes, aprovecho para comentaros un poquito la agenda de... Un momentito. El índice de la agenda de hoy. Un segundito, que no me deja cambiar. A ver. Vale. Entonces, básicamente la estructura del webinar de hoy es la siguiente, ¿vale? Por un lado estamos haciendo ahora la presentación, os vamos a explicar un poquito qué es Enzyme y qué es Etikids, para los que no nos conocéis. Haremos una breve introducción a los chatbots, os explicaremos el detalle del proyecto, veremos unos casos reales, qué impacto ha tenido el proyecto en sí y haremos una breve entrevista o charla para que Etikids también nos comparta un poco pues, su experiencia y por último pues resolveremos las dudas que tengáis. Entonces, os voy a explicar un poco quiénes estamos aquí. Por un lado estoy yo, bueno, me llamo Iago Rodríguez Martos, soy director de proyecto en Enzyme y conmigo también está Óscar, que es senior de consultant y experto en el área cognitiva. Bueno, hola Óscar. Encantado. Y están también Cristian Martínez, que es director general de Etikids. Cristian, gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y Paloma, que es propietaria de Etikids, pues nada, un placer teneros aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Muy bien. Entonces, simplemente os voy a comentar un poquito para los que no nos conozcáis quién es Enzyme, ¿vale? Somos una empresa de servicios con más de 10 años de experiencia que nos dedicamos a la investigación, al desarrollo, a la implantación e integración de soluciones tecnológicas basadas principalmente en la gestión de los datos, la inteligencia artificial y el blockchain. Actualmente somos un equipo de más de 100 personas, estamos distribuidos en las oficinas de Barcelona y Madrid y contamos con clientes nacionales e internacionales, ¿vale? En más de 15 países. Hemos realizado más de 400 proyectos, tenemos más de 80 clientes, como os he comentado, y un poquito estos son unos detalles para que conozcáis un poquito más sobre nosotros. A nivel de clientes, pues os hemos puesto aquí un resumen de los clientes con los que hemos trabajado y como podéis ver, pues tenemos experiencia en automoción, en banca, en farma, en retail, en e-commerce, bueno, un poquito a nivel genérico, ¿vale? Entonces, simplemente ahora lo que me gustaría es que Etikids nos explicaran un poco qué hacéis, qué es vuestra empresa y nos comentaréis un poco también para contextualizar a los asistentes y que sepan un poquito más de vosotros. Adelante. Pues sí. Nada, Etikids es una empresa familiar fundada aquí en Barcelona. Llevamos muchos años en el sector de la impresión de etiqueta textil, ¿no? Es un elemento diferenciador, son etiquetas normalmente de tela. Y lanzamos la marca Etikids hace unos años para el tema de nuestra especialidad, ¿no? La etiqueta para etiquetarse de niños, ¿no? En todos estos años hemos ido evolucionando a etiquetas pues, más adecuadas, con más colores, más dibujos, ¿no? Una etiqueta más moderna y a todas las necesidades, ¿no? Aparte de etiquetas hacemos todo que serían también colgadores, sellos y otros productos, ¿no? Para identificar, ¿no? todo el proceso del niño, incluso pues, bicicletas y otros accesorios, ¿no? Genial. Muchas gracias, Cristian. Brevemente, para los que estáis asistiendo y no estéis tan familiarizados con la tecnología de los chatbots, os voy a hacer una breve introducción. El origen de la palabra bot, ¿vale? Viene al final
en el sentido de automatizar la conversación con un usuario. Y entonces, al final, la palabra que le ponemos delante es un poco el canal, ¿no? Entonces, cuando hablamos de chatbot, lo que estamos diciendo es que es un bot en el que hablo mediante mensaje, como puede ser en un frontal web o a través de WhatsApp. Cuando hablamos de voicebot, pues es un bot con el que hablamos a través de la voz. Y cuando hablamos de mailbot, que es el ejemplo que tenemos hoy, eso es, pues al final de lo que se trata es que el usuario nos envía un correo electrónico, el bot detecta la intención del usuario y le da una respuesta pues vinculado a lo que está preguntando. Entonces, hay diferentes tipos de bots más o menos inteligentes. Los bots conversacionales son más inteligentes. Luego tenemos los bots no conversacionales, que serían los típicos donde ya va más guiado, donde tienes quick replies y en función de lo que vas seleccionando te va dando respuesta. Y luego tenemos bots por función, ¿no? Pues bots que se usan más para notificar cosas, bots que se usan más para resolver dudas, para consumir contenido o un bot que podría ser más consejero, ¿vale? Y al final, ¿dónde se puede aplicar o por el tipo de usuario? Pues puede estar enfocado a nivel de uso interno de una empresa, a nivel de uso externo, anónimo o nominal, ¿vale? En Enzyme, para realizar los proyectos usamos la plataforma Collagen, que Collagen es una plataforma propia nuestra que lo que permite es a nuestros clientes es diseñar y construir y desplegar el bot de una forma fácil y rápida, ¿vale? Al final los clientes lo que tenéis que hacer es seleccionar las diferentes funcionalidades que tiene Collagen, ¿vale? Y por ejemplo tenemos los canales, ¿no? Pues tenéis que seleccionar qué canal se adapta más a vuestras necesidades, si es una web, si es un Facebook, si es Google, si es WhatsApp, ¿vale? Luego tenemos también la parte de la interfaz web, ¿vale? Que es totalmente personalizable en cuanto a estilos y capacidades, ¿vale? Pues se puede hablar, comunicar y añadir notas de voz, podemos añadir adjuntos, ¿vale? Y ciertas funcionalidades a medida. Tiene una parte analítica que permite analizar y monitorizar las conversaciones que se registran en el bot de tal forma que podamos luego proponer mejoras que al final mejoran la experiencia del usuario. Y por último tiene una parte de integración donde nos integramos con otros servicios como puede ser firma digital, pasarelas de pago, CRM o servicios propios del cliente, ¿vale? Por último, una pincelada rápida de las principales capacidades que se puede dotar un asistente, ¿vale? Tenéis aquí el listado, no las voy a comentar todas, ¿vale? Pero bueno, las típicas packs conversacionales, que son al final preguntas comunes o que se producen muchas veces, pues yo que sé, la contraseña wifi o cuál es la dirección de una empresa, podría ser. Tiene la capacidad de reconocer al usuario. Esto sobre todo es cuando el usuario hace login en un sitio o, por ejemplo, se conecta a través de WhatsApp. A través del número de teléfono podemos saber qué persona es y entonces podemos dirigirnos a él a través del nombre. Evidentemente, multidioma en función de desde dónde se conecta el usuario. Podemos añadir cuestionarios para preguntar cosas. Podemos usar el bot para recoger datos para luego incrustarlos dentro del CRM. Podemos integrarnos con otros sistemas. Podemos hacer lo que es muy potente en temas de contact center, que es montar un chat híbrido, de tal forma de que si el bot no sabe contestar algo, lo pueda escalar a un agente humano. En definitiva, bueno, tenéis aquí un conjunto de capacidades que yo creo que serían más para otro webinar en sí, pero que os queríamos dar una pincelada. Entonces, ahora pasaríamos ya a lo que es el detalle del proyecto en sí y nada, Óscar nos va a explicar un poquito de qué trata. Muy bien, gracias, Yago. Bueno, la idea de este punto es recapitular un poco el objetivo del proyecto, que no es más que automatizar un servicio de postventa para un e-commerce, en este caso con Etikids. Entonces, la solución que nosotros hemos implantado es un mailbot que lo que hace es leer y analizar los mails de soporte que los usuarios pues, escriben pues, porque han realizado un pedido y pues, necesitan cambiar algo o tienen algún problema, etcétera. Entonces, este mailbot que nosotros hemos implantado a partir de una serie de consultas frecuentes que hemos comentado con Etikids, que son las que más recurrentemente necesitan atención por parte de ellos. Entonces, estas consultas están automatizadas en un asistente que hemos llamado Aura y
y lo que hace es pues, responder en función del input que le llega del usuario, que en este caso es un mail, pues responde diferentes plantillas. Entonces, pues, si por ejemplo un usuario necesita consultar cuál es su código de seguimiento de pedido porque no lo sabe, pues Aura lo que hace, mediante la intención que tiene previamente diseñada para esta operativa, le devuelve una plantilla en la que indica pues, el código de seguimiento. O si, por ejemplo, quiere cambiar el texto, pues por la razón que sea, pues le devuelve una plantilla, pues ya tenemos tu cambio registrado, etcétera. Luego veremos ejemplos sobre esto que es bastante más visual. Aura es capaz de trabajar en 5 idiomas. Empezamos con español, pero bueno, también es capaz de entender y responder francés, italiano, alemán, inglés, lo cual da pues, un carácter más internacional al servicio porque puede trabajar con Francia, Italia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá, ¿vale? Para entrenar a Aura, en este caso, se ha partido de 250 mensajes, que son los que previamente ellos trabajaban de forma manual, y estos 250 mensajes nos han servido para alimentar cada uno de estos idiomas de Aura y que ya sea capaz de saber claramente la intención del usuario y no confundirse en las peticiones que está recibiendo. Sobre las integraciones, que también nos ha contado algo Yago antes, lo más destacable en este proyecto es que, pues, tal cual nos cuentan desde T-Kits, tienen una serie de operativas que requieren una acción manual humana, entonces ellos prefieren que cuando Aura gestione ese tipo de peticiones, pues sean ellos los que las revisen y terminen de realizar el proceso. Entonces, Aura está integrada en tiempo real con Google Sheets, entonces va volcando en una hoja Excel, pues estas peticiones que ellos nos han dicho, cuando pidan esto, queremos que se vuelque en una hoja Excel y nosotros lo gestionamos posteriormente. A mayores también tenemos otra integración con SendCloud para el caso de, como he dicho antes, las peticiones de código de seguimiento. Entonces, cuando un usuario solicita esto, la integración con SendCloud nos permite devolverle al propio usuario con una de estas plantillas que también hemos comentado previamente, el código de seguimiento de su pedido. Vale, aquí en esta slide vemos un resumen bastante ilustrativo de cuál es el flujo de trabajo que hace Aura. Entonces, partimos de un usuario que ha realizado un pedido mediante Amazon y que necesita hacer una consulta sobre su pedido. Entonces, este mail de soporte es reenviado a una bandeja de entrada de Gmail sobre la que Aura tiene visibilidad. Entonces, Aura lee estos mails, que lo hace cada X minutos y para cada uno de los idiomas que hemos dicho antes. Entonces, toda esta plataforma que hemos montado mediante Collagen y otros servicios que trabajan, como por ejemplo IBM Watson y las integraciones, pues analizan, leen el mail y determinan la respuesta con alguna de las plantillas que hemos comentado. Pasamos. Vale, ahora, como os decía, lo mejor es ver un ejemplo real de un mail de Amazon, que es lo que escribe un usuario porque necesita atención sobre su pedido, y por otro lado la respuesta de Aura. Entonces, en la imagen superior izquierda podemos ver el caso de un usuario que está pidiendo cuándo llega este paquete, necesita saber cuándo le va a llegar. Entonces, como esta es una de las consultas recurrentes que tenemos implementadas dentro de Aura, pues Aura tiene una plantilla específica para estos casos y lo que hace es procesarla y reenviar este mail al usuario y pues ahí le indica pues que siente si no le ha llegado, que debería estar en su buzón, etcétera. Y bueno, plantilla en función de la operativa que sea. Este es otro ejemplo que también es bastante interesante, en este caso en inglés, y aquí un usuario está pidiendo un cambio en su pedido. Necesita que el texto esté en color rojo, entonces pues ahora lo mismo, responde en inglés y le dice, vale, tomamos nota de tu cambio y te volvemos a enviar el pedido. ¿Vale? A continuación, os voy a hacer un resumen alto nivel del impacto de Aura en el momento de puesta en producción del servicio. Entonces, en esta primera gráfica, lo que podéis ver son las 10 intenciones, que por si no hay alguien que no está familiarizado con la terminología, la intención va asociada a una operativa, ¿vale? A lo que necesita el usuario. Entonces, si por ejemplo el usuario quiere saber su número de seguimiento del pedido, aquí tendríamos un intent que corresponde con el código de seguimiento. Lo que destaca claramente en esta gráfica es que la intención más recurrente es la de no llega a X días, que son peticiones como el primer ejemplo que hemos mostrado antes, que es de cuándo va a llegar mi pedido, porque no he recibido mi pedido, etcétera, que destaca sobre las demás
con un volumen importante de consultas, porque, bueno, los usuarios, la verdad que hay veces que somos un poco impacientes cuando hacemos pedidos online. Y en esta gráfica también es reseñable la segunda intención, que tiene más volumen de mensajes, que es la de irrelevante. ¿Qué es irrelevante? Es como el cajón desastre en el que va todo lo que no está dentro del scope de Aura. Entonces, es muy interesante lo que es la intención de irrelevant, porque permite a la persona que gestiona el asistente ver todo tipo de consultas que realizan sus usuarios. Entonces, si, por ejemplo, un usuario o un grupo de usuarios consulta recurrentemente, me lo invento, el horario de apertura de tickets, pues quizás es interesante crear una intención específica que dé la información concreta del horario de apertura de tickets. Entonces, todo esto va a ir relevante y, pues, recurrentemente se debe revisar para ver qué intenciones son las que están demandando el usuario. En la siguiente slide es para que veamos un poco en el punto de salida a producción cuál ha sido el porcentaje medio de acierto. Esto se ha hecho a partir de un muestreo aleatorio de mails. En este caso tomamos 18 mails para hacer el muestreo y el porcentaje medio de acierto para todo lo que se contestó por parte de Aura es superior al 80%. Y para tener referencia en otros asistentes, el porcentaje de acierto en puntos de salida a producción suele ser bastante más bajo y en este caso ha sido muy bueno, ha sido superior al 80%. Y para terminar esta sección de impacto y resultados, me parece muy interesante la gráfica de la izquierda que muestra el volumen de mails analizados por cada uno de los países, ¿vale? Entonces, es interesante la relación que hay entre el volumen de mails analizados para entrenar Aura con la precisión total que tiene Aura en sus respuestas. Entonces, España e Italia son los dos que tienen las barras verdes con más volumen de mails procesados y a la vez son también los que tienen el mayor porcentaje de precisión total. Y, bueno, también comentario adicional a esto, que es curioso, por ejemplo, el caso de Canadá, que fue el último país para el que desplegamos el servicio. Como en Canadá se trabaja tanto en inglés como en francés y ya teníamos en producción y ya se habían hecho un montón de análisis de mails para Estados Unidos, Reino Unido y Francia. Entonces, en el momento de salida a producción de Canadá, pese a que tenemos muy pocos mails en comparación con los otros países para realizar este análisis, el porcentaje de precisión total es muy elevado, porque se ha alimentado de los casos de entreno de los demás países. Y, bueno, como último comentar las dos gráficas de la derecha que corresponden a las diferentes fases de entrenamiento que hemos realizado en Aura, para el caso de España e Italia, simplemente para que veáis cómo, conforme va pasando el tiempo, la parte correspondiente a las consultas contestadas correctamente, que es el verde, aumenta muchísimo cuanto más reentrenamiento se hace. Y, bueno, ya pasamos al siguiente apartado con la entrevista de tickets. Sí, aprovechando que están aquí Cristian y Paloma, bueno, nos gustaría que nos contarais un poco vuestra experiencia y, no sé, quizás creo que estaría bien empezar, por ejemplo, que nos explicarais un poco cuál era el reto que teníais antes de realizar el proyecto. Vale. Óscar, gracias por la explicación, creo que lo has hecho muy bien. Gracias. Bueno, en 2022 nosotros nos planteamos el reto, nosotros el año 2022 fue el año de las personas y nos planteamos el reto de mejora continua, ¿no? Entonces, en todo lo que sea la mejora dentro de la compañía, uno de los objetivos era mejorar la felicidad del cliente, ¿no? Lo abordamos desde muchos puntos de vista, pero en este caso el departamento de atención al cliente es el departamento que está recibiendo más impactos negativos porque lo que atiende son todas las quejas normalmente de no ha llegado el pedido, tiene prisa, entonces hay un nivel de estrés que se importa, digamos, desde el cliente hasta los trabajadores que están dependiendo de ese, ¿no? Veníamos también de tiempos de pandemia en el cual, pues eso, ¿no? La felicidad era una cosa importante a recuperar porque veníamos de estados emocionales, de teletrabajo, ausencia de team building dentro de la compañía y esto lo que pretendía un poco es decir, bueno, a esa gente que está todo el rato, ¿no? A veces desde casa recibiendo impactos negativos, ¿cómo puede, ¿no? sentir que la compañía va mal simplemente porque todo el día están diciendo que las cosas no llegan, ¿no? Nuestras tasas de acierto están en el 97,5%, cerca del 98%, los pedidos llegan bien. Solo otro 2% son las quejas, pero el que está haciendo solo quejas recibe un 100% de su día a día con el tema de las quejas que recibe, ¿no? Y que sé que esté repitiendo todo el día, bueno, no te preocupes, va todo bien y no, te llegan cosas malas, pero hay muchas cosas buenas que no vemos porque al final, por lo que sea, normalmente cuando hay una queja nos quejamos, cuando el ciclo de un e-commerce va bien, por desgracia poca gente dedica tiempo ese minuto
a escribir un mail a alguien y decirle, oye, estoy encantado, gracias por haber hecho lo que hacéis, ¿no? Y eso pasa a uno de cada 10.000 mensajes, yo creo, y eso normalmente intentamos darle internamente, ¿no? Enviar a todos de que, hostia, alguien, ¿no? ha dejado un tiempo para felicitar al equipo, ¿no? Pero en el día a día, esa felicidad pues está muy mermada por, ¿no?, quejas, gente que, bueno, tiene problemas con el producto y al final está descontenta, ¿no? Ahora lo que hemos planteado siempre es no un sistema de reemplazar, sino es un sistema siempre híbrido, ¿no? Habéis hablado que los mailbots podrían ser de varios tipos, en este caso somos un equipo, ¿no? Ahora es una pieza más del equipo y está diseñada para atender aquellas cosas que son como, por un lado, más predecibles, pero por otro lado también como más tediosas, ¿no? Cuando no ha llegado, que tienes enfado, estás todo el día diciéndole lo mismo, ¿no? Te sientes como un robot, realmente hay trabajadores están todo el día, pues estás diciéndole a 1000 personas que no le ha llegado su pedido, le tienes que decir, vale, pues mira en el buzón. Esas tareas más repetitivas son las que se han automatizado, ¿no? Para el resto de cosas, ¿vale? No se pretende utilizar el robot para dar esa satisfacción. Pues igual el porcentaje de utilización nunca va a llegar al 100%, pero sí para las tareas que generan un alto volumen, ¿no? Un poco la regla del 80-20, ¿no? Y en este caso el reto, ¿no?, era conseguir disminuir esa sensación de los trabajadores y yo creo que ahora ha mejorado mucho porque a datos del último mes, ¿no?, el 75% de los mails los ha atendido directamente el robot, ¿no? Para el robot, te da una información y ya no hemos tenido que atenderlos nosotros directamente, ¿no? También baja el volumen de trabajo, también baja, se puede absorber mejor con el equipo que tenemos y por el otro lado pues llegan menos consultas, ¿no? Yo creo que están llegando consultas más interesantes, que es pues eso, ¿no? Explicar cosas de producto, otras cosas que no son esos enfados, ¿no? Muy bien. Y una pregunta, Cristian, ¿planteasteis diferentes soluciones o un poco por qué llegasteis a la conclusión de lo que mejor era un mailbot? ¿Estuvisteis, no sé, analizando otras posibilidades? Sí, la verdad es que estuvimos, desde más tecnológicas, sí que estuvimos buscando tecnologías a aplicar, ¿no? Y nosotros buscamos varios factores, ¿no? De entrada, nosotros concentrábamos ya toda la información de atención al cliente en un mail, entonces nos era fácil intentar buscar, ¿no?, algo que atendiera el email, ¿no? Porque lo estamos haciendo bastante desatendido, tenemos muy poco llamada de teléfono y tenemos todos los mails unificados de todas las marcas del grupo dentro de ese email, y entonces buscamos una solución que conectara, ¿no?, la inteligencia artificial, ¿no?, con responder esos emails, ¿no? Empecemos a buscar y ahora estamos en el boom de los chatbots y hay muchos chatbots, pero no existen muchos mailbots, ¿no? Todavía, pese a que el mail nació antes que el chat, ¿no? Parece que la necesidad, ¿no?, de instantaneidad. Uno de los motivos por el cual eso es así es básicamente porque un mail se entiende como una carta tiene más de un número de caracteres, algo más largo, más difícil de interpretar todavía por la inteligencia artificial y por eso no es un nicho tan mejor tan bien usado, ¿no? Por eso los chats responden muy bien a la tecnología, ¿no?, de inteligencia artificial porque tienen mensajes muy cortos. Nos hemos vuelto, no iba a decir tuiteros todos, ¿no?, pero el hecho de que hablamos en menos de 150 palabras, no por Twitter, sino porque es más cómodo y todos son micromensajes, ¿no? En los micromensajes la intención es muy fácil de detectar y por eso la inteligencia artificial empieza a ver que tiene un porcentaje de éxito muy fuerte dentro de los mensajes instantáneos. Cuando analizamos nuestro propio email nos damos cuenta que la gente, pese a que escribir un mail, sigue escribiendo como si escribiera en WhatsApp o en otras mensajerías instantáneas y sus frases son muy cortas. De hecho, tenemos todo el dilema interno de que venimos de unas plantillas muy polite, de explicárselo todo en 4.000 caracteres y la gente no las lee, ¿no? Nos encontramos que la gente no dedica el tiempo ni para leer lo que le respondemos y pregunta lo mismo, ¿no? A veces pensamos que son errores de integraciones, pero es que la gente directamente, cuando es algo largo, lo descarta, ¿no? Viendo que nuestro email eran consultas tipo chat, dijimos que realmente pues, la tecnología podía hacer match. En cuanto a la tecnología en concreto, hay diferentes tecnologías en el mercado. Primero buscamos un proveedor de kilómetro cero, pues encontramos a Enzyme, ¿no?, que junto con él pudimos analizar más a nivel técnico con alguien que tuviera experiencia, qué tecnología por debajo de esa inteligencia artificial era la mejor en el momento para utilizar, ¿no? Ahí nos decidimos por IBM, en este caso por el servicio de inteligencia artificial de Watson, por dos motivos fundamentales. Uno de ellos era pues, la facilidad del diálogo. Yo quería tener directamente, poder tener desde el cliente la capacidad de modificar el diálogo, porque entiendo que la faena de tanto de entrenar a esta inteligencia artificial como modificar sus diálogos es lo que va a dar el éxito al proyecto, ¿no? Ahora tenemos una herramienta que es Aura, que tiene muchas posibilidades, pero que está todavía en entrenamiento, digamos, ¿no? Pues hay muchas cosas, podemos detectar nuevas intenciones o nuevos mensajes a poder hacer de manera genérica, ¿no? Y lo otro importante, aparte de lo del flujo, era pues al final también IBM es una empresa grande que te da una fiabilidad de que no va a desaparecer mañana y la inversión no va a ser, desaparece, ¿no? Esta tecnología que hay por debajo y mañana pues no servirá de nada lo que tenemos, ¿no? Creemos que es una apuesta
a futuro, no solo para este año, ¿no? Y ya digo, y el proveedor también es fundamental para integrar esta tecnología porque, ya digo, Mailbox es bastante pionero. Yo creo que Enzyme debe ser de los primeros que hay difusión. Si buscáis, veréis que hay poca información. Y al final Enzyme, pues el equipo que cuando lo conocimos es un equipo muy bueno, realmente con muy buenos profesionales, que ha hecho que el proyecto vaya a buen puerto y se esté utilizando en un tiempo récord. Ahora llegaremos unos 3 meses utilizando Aura, 3,3 meses utilizando Aura. Me recuerda la fecha porque al final el proyecto de Aura viene un poco en honor a mi segunda sobrina, ¿no? Que se llama Aura, entonces nacieron a la vez prácticamente, es decir, que eso hace recordar cuánto tiempo tendremos Aura en funcionamiento y con eso un poco yo creo que es el overview, ¿no? Sí, una pregunta más, Cristian, que antes has comentado unos datos, pero pues, creo que podría ser interesante indagar un poco más en el tema. A nivel de resultados, tras la implantación, has comentado algunos datos, pero así tiempos de respuesta, perfección... Sí, no había ninguna gráfica. Lo que ha mejorado brutal es el tiempo de respuesta. Ahora no duerme, no sé si pasará que cuando crezca dormirá más. Ahora te mantiene siempre despierto y entonces nuestro tiempo de respuesta ha bajado de horas a minutos, ¿no? Estamos trabajando, la inmediatez vuelve a ser otra vez una cosa que hay que luchar. Una sociedad está en ese movimiento ¿no? hiperfast, ¿no? De hipervelocidad y quiere que a las 3 de la mañana se le conteste. Ahora contesta las preguntas más importantes, ¿no? Si a las 3 de la mañana usted no sabe dónde está su pedido, si escribe tendrá una respuesta con el código de seguimiento y ligando con enlaces automatizados de agencia de transporte podrá seguir casi minuto a minuto dónde está el pedido, ¿no? Esa inmediatez se consigue. El tiempo de respuesta ha bajado muchísimo. A nivel de volumen, pues eso, ¿no? Contestamos el 25% de los mensajes ahora, ¿no? Pues mucho, ¿no? Ahorrar el 75% a faena es importante. En cuanto a la efectividad, estamos consiguiendo ahora un 90% en la efectividad. Quiere decir que Auda identifica correctamente el 90% de los mails. ¿No? Esa clasificación nos consigue pues, un acierto dentro de ese 75%, ese 90% tiene un acierto bastante positivo, ¿no? Y esto dependerá sobre todo del tema del entrenamiento que digo, ¿no? Tenemos que dedicar más tiempo a entrenar. Al final, para los que no entendáis, la inteligencia artificial es de todo menos inteligente, es artificial y necesita de un trabajo detrás para entrenar, para identificar los patrones que hace que pues esas frases acaben siendo esas intenciones, ¿no? Si que la intención la empieza a entender y contra más volumen de datos maneja, más fiable empieza a hacer. Nos vamos subiendo ese nivel de fiabilidad, ¿no? Pero es una faena que hay que hacer. Igual que los niños, la inteligencia artificial va a ir evolucionando, ¿no? Entonces, tanto el flujo más por la lógica de negocio, a veces modificar el flujo mejora, ¿no? Tanto no los tiempos de respuesta, pero sí la efectividad de la satisfacción del cliente, ¿no? En los primeros meses notamos que la satisfacción del cliente aumentó, o sea, nuestra satisfacción del cliente está aumentando, casi un punto en diferentes de los países también, ¿no? Sobre todo derivada también de la velocidad, ¿no? Entonces, parte de la velocidad mejora, aunque para mí el mensaje a lo mejor es peor en el sentido de que no es tan humano, porque a veces pues lo notas, a veces no tanto, porque cuando detecta la intención es información súper útil y es más o menos la que te hubiera dado una persona, pero se agradece la velocidad, ¿no? Sí que hay casos anecdóticos que luego si queréis entramos, ¿no? Es anécdota. No, bien, bueno, gracias. Bueno, hemos comentado un poco, ¿no? La tecnología, por qué IBM Watson, ¿no? Por qué Mailbot y los resultados. Luego hemos recibido una pregunta que, bueno, que creo que sería interesante, que también la podemos comentarlos entre todos, porque nos preguntan cuánto se tarda en implantar un bot. Yo creo que ahí podéis contar también un poco. Nosotros podemos responder a cuánto se tarda, pero podéis contar vosotros un poco la experiencia de lo que ha sido un poco el proceso de realizarlo con nosotros. Yo respondiendo a la parte de cuánto se tarda en implantar, más o menos yo creo que el primer idioma, si no recuerdo mal, lo tuvimos entre 3 semanas y un mes y luego hacíamos interacciones de un mes. Pero luego, si no sé, podéis comentar un poco qué tal fue el proyecto en sí. Agradezco esta pregunta porque le voy a pasar un poco la pelota a Paloma para que diga unas palabras. Al final la idea de implementación, ¿no? Internamente, ¿no? Nace de, bueno, pues al final vamos siguiendo diferentes blogs de tecnología y vemos que está esta tecnología, ¿no? Y es Paloma en este caso la que pues una noche o una mañana, no sé, lo explicará, se despierta diciendo, esto lo necesitamos en nuestra empresa porque creo que, ¿no? Va a mejorar mucho la vida de los trabajadores, ¿no? Va a mejorar mucho, ¿no? Esa parte que es tediosa de hacer, que es todo el día estar ahí aguantando esas quejas, ¿no? Y entonces hay un proceso interno, ¿no? De que, bueno, lo comentamos, qué buena idea, bueno, cuando lo hacemos, ¿no? Nosotros buscamos el mejor momento interno dentro de la empresa y entonces ya nos lanzamos, ¿no? Pero deja a Paloma que sea cómo surge la idea, o sea, que eso bueno, cómo va, ¿no? Teníamos una necesidad, ¿no? Y aparte de todo lo que ha explicado Cristian, también a veces es el estrés del propio trabajador que
tiene que contestar muchos mails, ve que tiene unas horas y es como, no llego, y a veces no se da la calidad, necesitas tiempo para dar calidad a los mensajes que hace falta. Y bueno, buscando información, siempre estamos buscando ideas, cosas nuevas. Vi vuestro proyecto para otra empresa y dijimos, esto es lo que queremos. Lo que pasa es que siempre tenemos muchos temas a la vez y a veces desde que lo pensamos hasta que lo ejecutamos, pues pasa tiempo. Igual pasó un año, no sé. No, este fue bastante rápido, ¿no? No sé. Tal y como lo recuerdo yo, eso fue a final de la campaña del año anterior. Nos fuimos decidiendo antes de final de año y ya lo intentamos meter en el presupuesto de final de año de 2021. Entonces, nuestra decisión, nuestra prescripción fue, pues supongo que en noviembre del año hace un año, justamente, o sea, va a ser un año, en breve, o sea, queda un mes para que haga un año. Y tardamos muy poquito porque si nos contactaron, fueron bastante deprisa. Times realmente hizo un buen trabajo, sobre todo a la atención. De hecho, estábamos trabajando con 3 o 4 empresas para valorar un poco presupuestos y encima nos decidimos por encima. Es decir, que no es que lo viéramos y quisiéramos hacerlo con ellos, es que nos convencieron que queríamos hacerlo con ellos. Quiero decir que hicieron un buen trabajo en este caso de solucionar las dudas, de atendernos, ¿no? El hecho también que estemos en Barcelona también, la kilómetro cero, pues también supongo que premió un poquito, aunque realmente trabajar online hemos trabajado con otros proveedores. Tenemos, ¿no? Por necesidades hay cosas tan específicas que igual solo están en Canadá y trabajamos con algún proveedor en Canadá, aunque el pues intentamos que sea aquí en Barcelona, ¿no? Y bueno, sí, yo creo que fue poquito, fue el proyecto más rápido y incluso consultar. Hacemos muchos proyectos de informática, ¿no? Estadísticas generales, 70% de los proyectos fracasan o no se usan para nada. Y en este caso, ¿no? En estadísticas nuestras internas, pues igual un tercio de los proyectos fracasan, el 66% va bien. Este salió bien a la primera y en un tiempo récord. Normalmente tardamos un año en implantar algo. Y ya digo, desde diciembre que contratamos con ellos, que era mala época porque era final de año, o sea, yo creo que las 2 últimas semanas nos contestan, teníamos ya medio el presupuesto, en enero ya terminamos de ver las propuestas económicas y un par de meses después ya nos asignan el slot y arrancamos, ¿no? Y a partir de ahí, pues son 5 países, son 5 o 6 meses en total. Pero ya digo, hay unos 3 meses de internos o 2 meses de decisión interna, 3 meses entre que se negocia y los 6 meses del proyecto, ¿no? Menos de un año llevó, o sea que realmente fue muy rápido y salimos muy contentos, ¿no? Realmente, para mí Enzyme es parte de nuestra empresa, ¿no? Como proveedor ha llegado a ser un poquito más, ¿no? Cuando tenemos un problema, están ahí para solucionarlo. Entonces, ojalá con todos los proveedores puedas tener este grado de conexión que hace que fluya, ¿no? Y que al final esa sinergia hace que el proyecto salga a flote pese a las dificultades que salen en todos los proyectos, ¿no? Bueno, muchas gracias. Para nosotros también ha sido un placer compartir este proyecto con vosotros y la verdad es que aparte de hacer un proyecto, pues lo hemos pasado bien y el trabajo y el resultado pues ha sido bueno. Nos llega, hay una pregunta más, quizás esta, Óscar, la puedes contestar tú, que nos preguntan si se puede implantar la solución si no vendo por Amazon. Vale. Bueno, pues como habéis visto a lo largo de la presentación, sí. O sea, claramente sí, porque la plataforma Collagen con la que trabajamos, primero que es muy versátil y puede trabajar con diferentes canales y aparte, en este caso, lo que está haciendo Aura es leer una bandeja de correo que no tiene por qué ser de Amazon. Es decir, tú aunque trabajes con otro proveedor de compra-venta, tú puedes reenviar tus peticiones o incluso si tiene un canal específico para ello y redirigir todas las peticiones de soporte a un sitio en el que tenga visibilidad un asistente como Aura y perfectamente puede trabajar. O sea que la respuesta es sí. Bueno, pues si no hay más preguntas, creo que podemos cerrar aquí el webinar. Recordaros, como hemos comentado al principio, de que recibiréis una encuesta. Podéis dar vuestra opinión o podéis consultarnos también. Os dejo aquí nuestros datos de contacto. Podéis escribir tanto a Óscar como a mí y resolveremos encantados todas las dudas que tengáis. Y nada, aprovechar una vez más para dar a Etikids las gracias por haber venido aquí, por compartir este tiempo con nosotros y explicar vuestra experiencia. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por invitarnos. Muy bien, pues nada. Con esto creo que podemos dar el webinar por concluido.